Hola, hola a todos. Vamos a empezar el seminario, la sesión que nos corresponde al día de hoy. Hoy nos van a platicar sobre un proyecto que es realmente interesante, que nos gusta mucho y que es uno de los proyectos que están más avanzados en el laboratorio. Este proyecto se denomina Fuentes de Bases de Datos eh, de Biociencias. Pueden ver la entrada en Twitter. Los invito a que revisen Twitter con la etiqueta del seminario. Aquí les muestro la entrada. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver precisamente a lo que me estoy refiriendo. Entonces, si ustedes entran a Twitter, esta es la etiqueta que estamos usando para el seminario, Seminario Bioinformación. Y hoy precisamente van a presentar Paola y Jessica el proyecto que están realizando ambas, que se denomina Fuentes para Bases de Datos de Biociencias. Ustedes pueden ver aquí algunas cosas que pueden consultar para el seminario. Hoy vamos a platicar un poquito sobre estos temas, cuáles fuentes de bases de datos de biociencia hemos reunido, qué tecnología utilizan, cuántos registros tienen, cómo clasifican las bases de datos, cuántas de esas bases de datos están inactivas y cómo las estamos poniendo en Wikidata. Entonces, el seminario nos los van a presentar dos integrantes del laboratorio, estudiantes de la carrera de actuaría y pues Paola nos mandó un video porque no puede estar aquí. Y Jess, sí, Jess anda por ahí. Hola, Jess, ¿cómo estás? Hola Laila, pues emocionada por compartirles lo que hemos estado trabajando durante este servicio y pues aquí presente. Perfecto. Bueno, debo comentarles que este seminario precisamente y este proyecto, lo que les vamos a contar han sido los avances de precisamente el proyecto de servicio social de Pau y de Jess. Y llevan trabajando con él 2 meses. Entonces, bueno, van a ver cosas muy interesantes, pero todavía nos falta adelantar y nos van a servir mucho sus comentarios, sus sugerencias y lo que nos puedan compartir ustedes. Entonces, les recuerdo que todos los seminarios están aquí en la página de seminarios y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Como les contaba, eh, Pau no va a poder estar aquí, entonces nos dejó la presentación de su video para que lo veamos. Entonces, ustedes pueden entrar a YouTube y pueden verlo. Este, Aquí está. Entonces, vamos a tomarnos, dura 7 minutos. Entonces, ¿qué les parece si regresamos en unos 8 minutitos? Yo lo voy a poner para que los que están en la videoconferencia lo puedan oír. Lo quieran verlo por su parte, pues adelante. Entonces, sí están viendo mi pantalla y están viendo el video, ¿verdad? Sí, sí A se ver si ve. ahí se oye bien. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola Castañeda Covarrubias. Formo parte del equipo del Servicio Social del Laboratorio de Bioinformación. Mi proyecto se enfoca en las bases de datos biológicas, o también las podemos conocer como fuentes de bases de datos biológicas o colecciones de bases de datos biológicas. En este proyecto colaboramos principalmente 3 personas: Laila, Jess y su servidora. Durante esta presentación vamos a conocer los antecedentes, la introducción, los objetivos, las actividades, el método y algunos de los productos que se han generado de este proyecto. Bien, como bien sabemos, todos los días alrededor del mundo se generan millones de datos que se suelen almacenar y
y estructurar en bases de datos. Pero, ¿qué son las bases de datos? Las bases de datos son sistemas informáticos en los que se depositan los datos provenientes de un mismo contexto y propósito que pueden ser consultados, agrupados y filtrados para extraer información. Existen millones de bases de datos, algunas de ellas son públicas y pueden ser consultadas por cualquier persona a través del Internet, mientras que otras tantas son privadas, ya que pertenecen a empresas o instituciones que las generan y las mantienen cerradas. Ahora, las bases de datos para biociencias son una herramienta en Tiono. Se usan para sistematizar, buscar, procesar, visualizar y compartir la información especializada. Además, son útiles para hacer anotaciones y como una fuente de información. Desde el origen de las bases de datos biológicas se han hecho varios intentos por reunir, clasificar y estandarizar estas herramientas. Resultado de este esfuerzo, en la actualidad existen varias fuentes que permiten encontrar bases de datos clasificadas con metadatos y que en muchos casos implementan tecnología de vanguardia. Conociendo lo anterior, mencionaré los objetivos de este proyecto. Lo que nosotros buscamos es entender las bases de datos de biociencias, identificar los usos y aplicaciones de estas bases de datos, así como obtener las características, herramientas, tendencias y relaciones que puedan existir entre ellas. Las actividades de este proyecto se enfocan en reunir, clasificar, analizar y describir las fuentes de bases de datos biológicas más relevantes para biociencias. Y de igual forma buscamos responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuántas bases de datos hay? 2. ¿Qué tecnología utilizan? 3. ¿Sobre qué temas tratan? 4. ¿Qué tipo de información contienen? Y 5. ¿Cuáles son las más utilizadas? Ok, para esto se realizó una investigación digital para descubrir todas las fuentes disponibles, como bases de datos, directorios y literatura que reúnen bases de datos en biociencias para cumplir los objetivos antes mencionados. Hasta el momento se tienen 14 fuentes de bases de datos que indexan más de 100 bases de datos, con un total de 26.439. Algunas de las bases de datos antes mencionadas se presentan en la diapositiva. Algunas de ellas pueden ser como Bioregistry, Biomappings, NARC, etc. En el proyecto todavía nos encontramos en la etapa de investigación, por lo que para cada fuente buscamos analizar el tipo de licencia, el tema, su año de inicio, la cantidad de registros, sus tecnologías y su país de origen. Dentro de los productos que hemos logrado es la investigación y realización de una infografía de las licencias Creative Commons, que son acuerdos en donde las personas autoras otorgan el permiso para compartir y usar su obra bajo los términos y condiciones que ellos mismos elijan. De igual forma, para poder interpretar los datos que vamos obteniendo, se realizaron un conjunto de gráficas que posteriormente ayudarán a hacer estadísticas. Como pueden ver, estas visualizaciones se realizaron en Excel, pero también se dio otra alternativa que pudiera ser hacer visualizaciones en Python. Finalmente, las colecciones de bases de datos biológicas analizadas utilizan una serie de tecnologías que van a facilitar el acceso a la información sobre las bases de datos biológicas que albergan, ya que permiten que la consulta de la información sea más eficiente e interoperable. Estas tecnologías forman parte de la web semántica,
cuyo objetivo principal es permitir que los datos almacenados en la web puedan ser procesados por las máquinas de manera automática e inteligente, facilitando a los usuarios la búsqueda y el análisis de la información. La web semántica se basa en la idea de representar los recursos disponibles en la web mediante las relaciones que existen entre los datos. Las tecnologías semánticas encontradas en las colecciones de bases de datos biológicas que se han encontrado y que se estudiarán posteriormente son las que se muestran en la diapositiva. Lo que buscamos es entenderlas, saber identificarlas, conocer las diferencias entre ellas y también conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Bueno, por mi parte sería todo. Este documento es producto del trabajo realizado durante mi servicio social en el Laboratorio de Bioinformación. El agradecimiento de este proyecto va dirigido a todos los colaboradores del Laboratorio de Información. Muchas gracias. Bueno, damos unos minutitos para esperar a los que lo estén viendo por su cuenta. Yo creo que ya con eso deberá ser suficiente. Entonces, Jess, ¿ahora presentas tú? Sí, claro, con gusto. Gracias. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Hola compañeros. Bueno, lo que vimos la primera parte fue un artículo que está haciendo mi compañera Pau sobre las descripciones sobre las fuentes de bases de datos. O sea, lo que ella comentó fue como las tecnologías, las fuentes de bases de datos que tenemos y así. Y yo en lo que me enfoco, o mi parte es hacer un artículo de visualización de las fuentes de bases de datos. Esto es como lo que ambas estamos trabajando, o sea, trabajamos sobre las fuentes de bases de datos, solo que le damos una perspectiva diferente a cada una. Como tal, este artículo pertenece al proyecto de bases de datos, de biobases de datos, que se encuentra en el Laboratorio de Información. Y bueno, tenemos antecedentes. ¿Por qué es importante la visualización de datos? Puesto que es importante dado que nos da una forma visual de lo que estamos tratando. Y es más fácil y rápida la comunicación de estos conceptos. Entonces, por ello es importante poderlos visualizar. O sea, no solamente tenerlos en una tabla, sino que podamos darles un sentido. Bueno, nuestra introducción. Eh, una buena visualización de datos cuenta una historia o, en dado caso, comunica algo importante. Con esto nos da información útil y pues podemos verlo desde diferentes perspectivas, según cómo los visualicemos.
bueno, nuestros objetivos son, bueno, visualizar las fuentes de bases de datos y obtener relaciones entre las bases de datos y para finalmente poder interpretarlas. Lo que yo hice o estoy trabajando en este artículo son 4 pasos. Hay un método para poder visualizar los datos. Primero que nada está el scrapping. Ahorita los menciono y después los voy a explicar con más detalle, que es la extracción de datos. Luego se encuentra el tratamiento, limpieza y estandarización de los datos, visualización y análisis. Bueno, scrapping es en donde extraemos los datos y exploramos las páginas, bueno, las fuentes de bases de datos. Y bueno, en nuestro caso, bueno, y lo que nos ayudó mucho Leila fue ponerlas en Airte, bueno, en una plataforma para tenerlas disponibles y buscarlas de una mejor manera. Por ejemplo, así se encuentran las bases de datos de biobases de datos. Podemos ver la URL en donde podemos conectar y ver cuál es la información que estas aportan. Después tenemos la limpieza y normalización de datos. Es importante que estén limpios. Ahorita les comento a qué me refiero. O sea, dentro del tratamiento se encuentran estos pasos, que es el data cleansing. Corrige los datos que afectan a aquellos que están como en blanco o que están repetidos. Mientras que data grounding cambia la estructura de los datos, agrupándolos y estandarizando los datos. Esto, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando ustedes están haciendo una consulta en Excel o algo parecido, sí se hace la diferencia entre cuando está en mayúsculas o en minúsculas, cuando, bueno, tienen la misma información, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos hacer, estandarizar los datos y que tengan una misma estructura. O sea, que si todo está en mayúsculas, pues así debe de estar, o en minúsculas. Esto hace, o sea, si se tiene una data cleansing y si realiza una data grounding, hacen posible que tengamos una buena visualización de los datos y con ellos podamos realizar un análisis. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos, Pau y yo, fue primero lo del scrapping, que es, bueno, y junto con Laila que nos ayudó, fue obtener el nombre de las bases de datos y ya nosotras entrando a la URL vimos los registros que tiene cada fuente de bases de datos, el tema del que trata cada una, el año en que fue publicada, la licencia con la que cuenta esta fuente de bases de datos y el tipo. O sea, hay unos que son artículos, otros que son bases de datos y pues ahí hicimos una diferenciación. Y también vimos en el país en el que se realizó, el que lo promueve como tal. O hay como algunas fuentes de bases de datos en las que participan varios países. Por ejemplo, esta de Towards a Catalog of Biodiversity Databases, participó Canadá y Estados Unidos, por ejemplo. Después viene lo que sería la visualización. O sea, esta es una representación visual de los datos. Como pudieron ver en la presentación anterior de mi compañera, se encuentra esta gráfica. Déjeme, la voy a agrandar para que
aquí. La visualización la hicimos en Excel y, por ejemplo, utilizamos una más la licencia, cualquiera de estos. Por ejemplo, el que cuenta con mayor número de registros es Databases Commons. O sea, bueno, aquí la importancia de la visualización. Por ejemplo, aquí pudimos identificar con mayor facilidad cuál era el mayor y, por ejemplo, cuál es el menor, sería este, que sería el Catalog of Database Datasets. De igual forma, se menciona los países que participan en esta creación de las fuentes de bases de datos y en donde se concentra. Por ejemplo, Estados Unidos es uno de los principales que cuenta con, bueno, que realiza estas fuentes de bases de datos o que contribuye. Asimismo, se menciona las tecnologías que cuentan estas bases de datos y algunas de las principales de estas fuentes de bases de datos. Otra cosa importante es que la mayoría de estas fuentes de bases de datos tienen la licencia Creative Commons, o sea, 3058 la contienen, y aquí solo menciona como las importantes, ¿no? Que es Wikidata, Towards Catalog of Life, creo, of Biodiversity, Biodata y otras. Y por ejemplo, aquí se menciona el tema con el que se cuenta. Por ejemplo, seleccionando el tema Biodiversity, nos damos cuenta que hay 3 fuentes de bases de datos que hablan sobre esta. Por ejemplo, Towards of Catalog of Biodiversity Databases es el que cuenta con mayor número de bases de datos. Entonces, aquí vuelvo a recalcar como lo importante que es la visualización de las fuentes de bases de datos y la facilidad con la que nos ayuda a leer la información. Porque como si se dieron cuenta, o sea, en la tabla que les enseñé anteriormente, pues nada más vienen números, ¿no? Entonces, es más complicado darle una interpretación y un análisis. Y pues esa sería como la interpretación que le hemos dado a nuestra fuentes de bases de datos. Y pues, bueno, los colaboradores, como bien mencionó mi compañera, es, bueno, yo, su servidora, Paula Castañeda y Leila. Y pues, agradecimientos. También, bueno, cuando puedan acceder a esta presentación en la bibliografía, yo lo que realicé fue un mini curso sobre esto, sobre la visualización gráfica de los datos, y podían entrar en esta página. Y, o sea, está muy pequeño, pero es muy interesante porque ahí, bueno, fue como yo descubrí también como los pasos para hacer una buena visualización de los datos. Y es como lo que les comenté, o sea, es sobre este método. Entonces es muy interesante y aparte es muy sencillo de entender. Entonces, por si les interesa, pues pueden entrar con todo gusto. Y sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, una pregunta, inquietud. Muchas gracias, Jess. Pues sí, abramos los micrófonos. Hubo alguna parte en la que como que perdimos un poquito tu voz, pero creo que en general se entendió todo, pero no sé si alguien perdió alguna parte importante y quisieran que Jess la repita o quieren hacer alguna pregunta. Adelante. Bueno, yo tengo más como una pregunta. Al principio nos habían dicho que también podían visualizar como cuáles eran las bases de datos que todavía seguían activas. ¿Eso cómo lo hacen? O sea, ¿lo hacen como por fuente de bases de datos o cómo? Bueno, sí, bueno, eso es lo que de hecho ahorita estamos trabajando, Pau y yo. Lo estamos, por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando a las bases de datos de NAR y estamos creando un código para ver cuáles bases de datos siguen activas.
pero lo hemos estado realizando con un código. Ahorita la que cuenta con el código creo es esta Pau. Pero sí, o sea, se tendría que hacer un código para checar eso, para ver cuáles bases de datos siguen activas. Ok, vale, gracias. Si quieres te voy a compartir mi pantalla para contarte un poquito sobre esto, Saúl. Ok. Mira, ahorita tenemos, les voy a enseñar esta tabla. Tenemos estas bases de datos, las de NAR Database, y tenemos ya una primera corrida. Para esto nos está ayudando también Fernando y Víctor, otros 2 servicios sociales que nos están ayudando a identificar con base en las direcciones. ¿Puedes ver mi pantalla? No, todavía no. No. Espérame, No. entonces, porque aquí me aparece que ya te la estoy compartiendo. A ver, lo vuelvo a hacer. A ver, tú me avisas si ya. No, al menos yo todavía no la veo. ¿No? No. Hay una Bueno, leyenda. entonces. Es que abajo ¿sí? de su icono aparece que el video para usted ha sido desactivado para ahorrar ancho de banda. Ok, entonces tengo un problema de internet. No se preocupen, lo soluciono de la siguiente manera. Voy a poner la fotografía en Twitter abajo de la entrada de que les compartí. No sé si todos están pudiendo ver Twitter. Y ahí estoy poniendo muchas cosas sobre el seminario. Entonces, si lo pueden ver, voy a poner en la parte de abajo, en el seminario de hoy, después de donde puse las imágenes. Entonces, les comparto cómo se ve bases de datos NAR sin servicio. Y voy a ponerles también, todavía no lo publico, la liga de GitHub de eso, en donde estamos trabajando el código y todo lo que estamos haciendo para que lo puedan ver. Entonces, lo estoy haciendo. No pueden ver mi pantalla porque parece que tengo un problema con internet, pero lo estoy escribiendo en Twitter para que lo puedan revisar. Entonces, ya está en Twitter. Les pongo la liga en un instante. No sé si algunos ya lo están pudiendo ver. Y les pongo la Sí. liga en el chat. Sí, ya la vi. Ok, entonces ahí puse la imagen de la base de datos preliminar que tenemos ahorita y la liga del proyecto en GitHub, en donde estamos, en donde vas a poder ver los códigos que están haciendo y lo que estamos realizando ahorita. Lo que estamos haciendo es de todas las listas de las direcciones que aparecen en la base de datos de NAR, están identificando si la base de datos funciona o no y si cuál es el mensaje de error. Te puedo decir en este momento que del estudio que hemos hecho tenemos una cifra aproximada de un 50% de bases de datos que no funcionan en la base de datos de NAR ahorita. Y después, si esas bases de datos no sirven, no las registramos en Wikidata porque no vale la pena ensuciar, poner cosas que ya no están activas, y estamos generando una lista que también vas a poder ver en esa liga de todas las bases de datos que nos sirven, porque claro, nos hemos dado cuenta que es tan importante saber las que están activas como las que ya no sirven, porque hay muchísima gente que está en la red tratando de identificar información respecto a lo que no sirve y ni siquiera podemos saber si la base de datos está activa o no fácilmente. Entonces, hemos identificado que ese es un proyecto importante y estamos haciendo una lista de las bases de datos que no están activas en NAR y así nos vamos a ir con las otras 14 fuentes. Sí, son bastantes las que no están activas entonces. Exactamente.
esa parte se nos ocurrió porque estábamos curando las bases de datos, o sea, de las 1,600 y tantas que hay registradas en NAR, que en realidad nosotros de la plataforma tenemos 1,800 y tantas. Van a ver que de ahí hay algunas como disparidades, porque ahorita solo estoy hablando de NAR, porque les recuerdo que en NAR hay dos conjuntos de información en línea, las bases de datos que tienen una categoría y las bases de datos que no tienen una categoría, que son las que están ordenadas en orden alfabético. Y además, las bases de datos que aparecen, que ya están en la base de datos, en el último número de NAR del 2022, pero que todavía no están en la base de datos, no les han asignado un identificador y no se ven ahí. Entonces, de toda esta lista, de las que sí podemos acceder, que son las que tienen categoría y las que tienen un orden alfabético, estamos identificando cuáles nos sirven y tenemos un número aproximado de un 50%. Tenemos que cuidar la información. Este no es un dato exacto, es un número preliminar al cual nos estamos acercando. Entonces, claro, cuando estábamos curando toda esa información, pues nos empezamos a dar cuenta que una sí servía, una no, una sí servía, una no. Entonces dijimos, no, bueno, esto lo tenemos que automatizar. Entonces, en otras bases de datos, la tecnología, es decir, los metadatos de las fuentes, nos permite identificar si la base de datos sirve o no en muchos casos. Por ejemplo, en SeaCrunch, en BioTools, ponen la base de datos ahora ya no está activa o la última vez que se vio no funcionaba. Entonces esa información se puede extraer, pero en este caso no, porque la base de datos hay un solo registro que está marcado que no sirve. Todos los demás no sabíamos. No sé si respondí Sí, lo que esperabas. ¿O sí, quieres ya que dé con más eso. detalles? Bueno, por ejemplo, con las bases de datos que ya tienen Ok. mucho tiempo que no están, o sea, sí están todavía funcionales, pero ya tiene muchísimo tiempo que no las actualizan. Con esas bases, ¿qué están haciendo? Con esas bases, ahorita no estamos haciendo nada, pero vamos a hacerlo. ¿Qué significa eso? Vamos a buscar cuál es la propiedad en Wikidata que nos permite registrar cuál fue la última actualización. Y entonces vamos a poder poner en Wikidata cuál fue la última actualización y con base en ellos vamos a poder saber si están actualizados o no. Si la última actualización fue hace 3 años, pues bueno, evidentemente la información ya no está al día. Ok, vale, vale. Uh-huh. Esto sería bueno que lo apuntáramos, Minerva, para buscar la propiedad y ir haciendo pruebas. Porque pues existen actualizaciones y versiones, ¿no? Entonces, hay bases de datos que tienen diferentes versiones y pues otras que ahí ponen, ¿no? Última actualización hace 3 años. Bueno, pues la base de datos sirve, pero no está al día. Sí, y eso yo también lo preguntaba No sé porque si hay sí me he alguien. encontrado ¿Perdón? Sí. con algunas de las bases de datos que tengo, sí tienen actualizaciones, no sé, la última actualización fue 2, 3 años. Claro, si tú ya tienes identificados casos, eso nos serviría muchísimo para que lo converses con Minerva y vayamos viendo. A lo mejor puedes localizar cuál es la propiedad que nos sirve. Debe ser algo como actualizado hasta o última actualización o versión o algo así que podamos poner para irlo registrando, porque si ya identificaste casos específicos, estaría genial para empezar las pruebas. Ok. Todo eso lo curamos en Wikidata, que es como el producto final en el que estamos teniendo toda la información volcada de lo que vamos encontrando. Sí, Fernando, te escuchamos. Hola, en la tabla de NAR de la que se está obteniendo la información, bueno, apenas recientemente agregué la columna de última modificación, pero no todas, no de todas las páginas se puede obtener la última modificación. No sé si sea porque aparece como que se está modificando recientemente.
Quizás sea por eso. Sí, Fernando en lo que está trabajando junto con Víctor, junto con Nubia, y bueno, también con Pau y con Jess, es exactamente esa liga que les enseñé de GitHub. Lo que queremos saber primero es qué ligas están vigentes y cómo está la información en NAR. NAR ahorita es como nuestra base de datos de prueba. ¿Por qué? Porque es una de las bases de datos con más tradición, es una base de bases de datos con más tradición, porque es un formato que nos implica un gran reto, porque es HTML, no tiene nada de web semántica, nada de formatos interoperables, entonces, bueno, ahí es un bonito ejercicio para saber qué nos puede esperar después. Y además porque pues está en constante actualización, porque es de biología molecular y es muy utilizada, porque es una de las más utilizadas por bioinformática. Entonces, insisto, en otras fuentes no nos va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque en otras fuentes hay otra tecnología de la cual les platico Pau que permite interoperabilidad. O sea, en otros casos vamos a poder fácilmente identificar, bajando el set de metadatos de toda la base de datos, cuántas sí sirven y cuántas no. En este caso, nos vamos a tener que aventar una super talacha, que es lo que nos están ayudando varios del equipo que hacen código a hacer. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, pregunta, sugerencia, nota, experiencia? Yo tengo una duda. No sé si me escuchan. Dinos. ¿Sí me escuchan? Es que... Sí, te escuchamos bien. Sí. ¿Cómo jalan los datos? Porque yo justamente estaba haciendo algo parecido y se me está complicando bastante. No sé si me pueden decir. Ok, ¿cómo estamos jalando los datos de la base de datos de NAR? O sea, ¿cómo lo hizo Fernando, digamos? No, eso sí, o sea, eso sí lo tengo claro porque yo intenté también, pero me refiero de las bases de datos. ¿O no están jalando datos de las bases de datos? A ver, si quieres, voy a intentar. Es que, a ver, déjenme ver si ya puedo compartir mi pantalla por este problema de internet que parecía que no. A ver, ¿ya pueden ver mi pantalla? No. No, sale la misma Ustedes leyenda. me dicen, siguen. Újule. ¿Alguien me podría ayudar a compartir de Airtable la tabla de fuentes? Y ahí te podría ir platicando un poco de nuestra base de datos de biodatabases, la primera tabla fuentes. O no, también podrían abrir el proyecto de Wikidata e irse a fuentes. Cualquiera de las dos cosas me sirve y ahí les cuento un poquito. Alguien que tenga un buen internet que me ayude a compartir y que se pueda ver. Y sobre eso les podría explicar. Voy a detener mi pantalla. Por favor, mil gracias. Cualquiera de las dos, o la tabla de las fuentes de Airtable o la lista de las fuentes del proyecto de Wikidata. ¿Quieren la liga? Te la pongo en el chat para que accedas rápido. A ver, pone si quieres. Claro, ahí está. Vale. Ahí le das clic a la pestaña Fuentes. Y entonces le platico un poco a Víctor para ver si estoy entendiendo su pregunta. Víctor, en principio, todavía no estamos jalando datos de alguna otra fuente. Lo único que yo estoy recolectando es de estas fuentes donde podemos extraer las estadísticas. Entonces, tú tienes acceso a nuestra tabla de Airtable que se llama Biodatabases, BioDBS. Creo que sí. A ver, déjame ver rápido. Ok, si entras a esa. Sí.
a fuentes. Está lo de NAR, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? En Grid View, Ajá. esta es, no todos van a acceder a esa tabla porque esa tabla nada más podemos entrar los que estamos trabajando en ella, pero si alguien del equipo quisiera verla, nos avisa y le damos acceso. Es restringida por ahora. Solo para el equipo de laboratorio. Después la vamos a poner en línea, en donde clasificamos toda la información y una de las columnas dice stats. Entonces, algunas de estas fuentes tienen APIs o tienen estadísticas que le permiten a uno identificar la información. Entonces, si ves, hay una columna que se llama API y hay otra que se llama stats. Entonces, si quieres, lo vemos después con detalle, pero en principio Sí. así sería. Ahorita te voy a enseñar una que tiene muchas estadísticas para que veas cómo podríamos bajarlas, pero en realidad esas son solo imágenes y datos. Entonces, ya me están ayudando. Perfecto. Ok. Entonces, mil gracias, Jess, por presentar. Y si te puedes ir, por favor, a Database Commons. Entonces, lo que va a hacer Jess es precisamente entrar al registro de Wikidata y luego darle clic a la URL o copiar la URL de aquí y abrirla. Entonces vas a ver, Víctor, que esta, por ejemplo, esta base de datos tiene mucha tecnología, pero no es tecnología semántica. Por eso es tan importante que nosotros pongamos las bases de datos en Wikidata, para que cualquiera pueda tener información interoperable, porque, por ejemplo, esta plataforma de Commons es una plataforma china que hace de verdad muy interesante la aplicación de el estudio de estas bases de datos y en realidad tiene mucha información padrísima, pero tiene un gran problema y es la información no es interoperable, no es reusable, aunque tiene licencia Creative Commons. Entonces, este va a ser un caso de las bases de datos a las que nos vamos a enfrentar. Entonces, nada más esperamos a que cargue. Ahí está. Perfecto, mil gracias. Entonces, miren, esta es, desde mi punto de vista, una de las bases de datos más bonita y más actualizada. Entonces, véanla. Database Commons, a Catalog of Biological Databases, está mantenida por el Centro de Bioinformación, que también se llama Bioinformación, igual que el laboratorio. Yo nunca había visto el nombre y ahora lo vi, y es el Centro de Bioinformación de China. Y entonces tienen hermoso su base de datos. Miren, ustedes pueden, si vas bajando, pueden ir viendo el tipo de datos, la base de datos. Además, les sacan las citas que tienen con base en la literatura. O sea, en realidad la base de datos está hermosa. Le falta información que tienen algunas otras bases de datos como Bioregistry, que tienen los prefijos, etcétera. Y por eso se necesita poner la información en Wikidata, porque cada base de datos le pone su información. Pero si te vas hasta arriba, Jess, en uno de los menús están las estadísticas. Entonces, bueno, si alguien tiene que usar bases de datos biológicas, por favor use estas fuentes, que son una hermosura. Entonces, no sé si alcanzas a ver, Víctor, ahí están las estadísticas, pero lo mismo, son imágenes, no podemos acceder a los datos y no son interoperables, no son reusables, insisto, aunque sí tienen licencia Creative Commons. Entonces, bueno, una de las variables que les vamos a estudiar a estas bases de datos son si cumplen con los principios FAIR. Y evidentemente aquí la información es accesible y es abierta, pero no es ni interoperable ni reusable, ¿no? Entonces, bueno, al final está muy bonita, ahí está la información, pero uno no la puede reusar. Entonces vamos a tener que hacer lo mismo, pues ver cómo accedemos a esa información. Y del lado izquierdo están varias. Entonces, por ejemplo, si le das organismo, Ok. no sé si en este caso viste un ejemplo, Víctor, de lo que esperabas.
No, sí, sí, estuvo bien. Gracias. O sea, si ahí va tu pregunta. Ok, entonces así cada fuente en algunos casos te va presentando estadísticas, pero como puedes ver no las podemos usar. ¿Qué te iba a decir? Entonces, pues vamos a tener que ver cómo le hacemos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una duda. Sí, claro. ¿Ven que sacaron información sobre las fuentes de bases de datos? Su licencia, su país de origen, eso. Bueno, yo he visto bases de datos y a veces es muy difícil obtener eso. ¿Cómo lo obtuvieron o cómo fue? Bueno, por ejemplo, hay algunas que sí es fácil de ver y otras que no. En este caso, creo que, por ejemplo, esta es de China y no estoy segura. A ver, espera. O sea, bueno, lo que nosotros hicimos, esta Pau y yo, fue indagar más en las fuentes de bases de datos y tratar de complementarlas. Solo que, como tú mencionas, es un poco complicado ver cuál es el país de origen, por así decirlo, pero hay unas que sí son muy, bueno, que sí se menciona o sea, sí se dice o sí se puede ver de manera fácil. O sea, por ejemplo, esta de Red Data, sí se pudo ver que era de Alemania, pero fue como investigando, o sea, teniendo que entrar a la fuente de bases de datos y ver la profundidad. Eso es lo que tuvimos que hacer y checar así mismo también. Y vimos lo de año de publicación y la licencia y así, pero fue como indagando en cada fuente de bases de datos. Ah, ok. Entonces eso no se puede como automatizar. Ajá, no. Bueno, no, bueno, lo que no, no. Bueno, nosotros lo hicimos como así No, fue muy, pura talacha. ajá, exacto, investigando y así viendo toda la fuente y así. Ay, pues qué trabajar, ¿no? Pues qué bueno que andan haciendo tanta cosa tan bonita. Muy Gracias. bien, muchas gracias. ¿Y sabes qué es lo peor? Les gusta. Sí, bueno, a mí me gustó mucho bueno, es más de esto, de la visualización y eso, o sea, del método o sea, cada pasito se me hizo muy interesante, ¿Y hay la verdad. distintos métodos o por eso escogiste ese o solo es ese como el que más Eh, común o cómo? yo diría que es el más común porque estuve investigando y demás y pues sí, o sea, muchos, o sea, hablan como en general, pero por ejemplo, en del curso que yo les comenté, hablaron como de estos pasitos, ¿no? De que primero se extraen los datos, después tienes que limpiarlos y luego los visualizas. Y por ejemplo, pues, bueno, yo que estudio actuaría y sí he tenido algunas materias que hago esto, o sea, justo de extraigo los datos, los limpio, los estandarizo y después ya los visualizo, ¿no? Entonces, eh, pues creo que es como en general siempre se hace estos pasitos para obtener o para analizar lo que se está extrayendo. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces, pues a mí me gustaría solo mencionar que parte de este proyecto, junto con el proyecto de las bases de datos en Wikidata, se juntaron las tres, Minerva, Paola y Jess, porque les pregunté que quién quería participar en un
Congreso de Bioinformática. Y bueno, mandaron un póster platicando el proyecto y se nos aprobaron. Entonces, están a punto de mandar su última versión del póster y van a participar en el Congreso Latinoamericano de Bioinformática. Entonces, eso va a estar muy divertido. Vamos a hacer un equipo muy singular con 2 actuarias, una matemática aplicada y una bióloga, y eso va a ser genial. Entonces, tenemos, creo que nuestra fecha límite es mañana. Es el Sí, 18. estamos bien contentos. Entonces, el 10. Ay, qué bueno, oye, porque ya estaba bien angustiada, dije, híjole, ok, entonces es el 18 y bueno, estamos preparando otros, ya estamos buscando otro congreso de herpetología, de ecología o afines para mandar también el proyecto de Saúl. Estamos viendo a dónde mandar los artículos y los proyectos de los demás. Víctor también ya nos va a contar lo que está haciendo con todas las cifras que se generan de estas fuentes de bases de datos y de las bases de datos para hacer tableros dinámicos con toda esta información. Entonces, bueno, la realidad es que el proyecto está siendo muy divertido para nosotros y muy interesante y pues bueno, qué bueno que puedan compartir con nosotros estas ideas y no sé, siempre nos servirán muchísimo si ustedes nos dan mejores ideas, nos critican y nos ayudan a mejorar nuestra investigación. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar sobre esto. Sí, yo, Laila. Hola, buenas tardes. Antes que Adelante. nada, Gracias. felicidades a Jess y Paola, por favor, extiéndanle mi felicitación también. A ella que no vino, bueno, solamente es un comentario, ¿no? O sea, yo agregaría un quinto paso aquí, ¿no? Ok. Esta diapo que nos está mostrando Jess, porque me parece que si bien es cierto que esto no es totalmente sobre los datos, sino sobre las bases de datos, pues existe un paso, ya saben, que dentro de la minería de datos, que se llama algo así como descubrimiento de conocimiento en base de datos, ¿no? Me parece que es KDD, ¿no? En inglés. Y yo le pondría eso, ¿no? O sea, sí la extracción, sí el tratamiento, sí la visualización, el análisis, pero están generando al fin y al cabo conocimiento, ¿no? Conocimiento que por sí solas las bases de datos no generan, ¿no? Hasta que se ven juntas, hasta que se ven todas conjuntas como un todo, es cuando empezamos a notar algunos patrones, algunas tendencias que hay, ¿no? Y creo que podrían hacer muchas cosas interesantes ya una vez que las tengan, bueno, que ya están trabajando, ¿no? En la catalogación, en la clasificación, en la inclusión, exclusión y todo eso, van a descubrir muchísima información. Entonces, yo le pondría un quinto paso, ¿no? Creo que es ambicioso, pero creo que se puede. No, pues Sí, esa idea está gracias. buenísima. Es Knowledge Discovery Database. Exacto. Está padrísimo. No se nos ha ocurrido. Mil gracias, Roberto. Sí. Vamos a agregar ese quinto. Genial. Bueno, pues si ya nadie más quiere aportar algo, vuelvo a preguntar. Ok, entonces, si abren bueno, voy a volver a probar a ver si ahora sí puedo presentar y si no, pues, le pediría a Jess si puede abrir la página del seminario. A ver, ¿estoy presentando? No, sigues presentando el mismo problema, Laila. Todavía no. Bueno, ok, sí, qué barbaridad. Ya me van a venir a instalar otro internet el viernes porque esto está fatal. Entonces, va la liga, si me ayudas a ponerla, Jess. La siguiente semana tenemos también seminario y nos va a contar Víctor su proyecto de la generación de un tablero dinámico en tiempo real de los datos de las bases de datos. Entonces, bueno, este proyecto también es de los ambiciosos y de los divertidos, creo que todos.
Entonces, pues para que se preparen para la siguiente semana, seguramente Víctor nos compartirá la presentación en el transcurso de la semana y prepárense porque la siguiente nos va a contar Saúl sobre su proyecto de bases de datos para herpetología. Y bueno, luego Jacqueline está programada para contarnos cómo está trabajando toda la tecnología semántica de Wikidata. Eso es el plan, siempre puede haber algún cambio, pero se los iremos contando, pero para que se vayan preparando. Y bueno, les recuerdo que la siguiente semana a las 12 tenemos también el Journal Club de laboratorio y vamos a revisar un artículo de cómo hacer revisiones sistemáticas en ecología para todos aquellos que estén interesados en hacer análisis de literatura y uso de literatura en ecología, biodiversidad, etcétera, va a estar interesante. Entonces, bueno, estas son las dos actividades comunes que tenemos en laboratorio, que además son abiertas y que grabamos para transmitir. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias por sus sugerencias, por sus opiniones, pero sobre todo gracias por su tiempo. Entonces, voy a parar la grabación y muchas gracias a todos. Listo.